inicio a nuestro live del día de hoy. Un tema muy interesante que yo sé que ustedes lo van a disfrutar. Espero que estén en casa descansando ya luego de una jornada exitosa. Vamos a hablar hoy en nuestra sección Consulta Legal sobre el tema del momento, sobre plagio. ¿Cuáles son las implicaciones legales que puede tener una empresa, una persona o un país en caso de que se le compruebe de que ha cometido plagio al realizar alguna pieza, alguna obra? Y para eso vamos a contar con Jennifer Troncoso, quien es abogada especialista en propiedad intelectual, y vamos a hablar lo más claro posible, ya no posible, con relación a este tema de las implicaciones legales que puede tener, repito, una empresa, una persona, un país con relación al plagio. Buenas noches, Jennifer. Buenas noches, Federico, ¿cómo estás? Yo bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, también, gracias a Dios. Qué Agradecida bueno, de ti y de esta invitación. siempre a la orden. Gracias a ti por la deferencia en aceptar esta invitación para que conversemos sobre este tema. No tan solo por lo que está ocurriendo ahora mismo con el tema de marca país, sino en términos generales, qué significa esta figura, vamos a llamar la figura legal y jurídica que es el plagio. Antes de entrar de lleno, algunas puntualizaciones contigo. ¿Quién es Jennifer Troncoso? Sabemos que eres abogada, pero para que la audiencia conozca un poco más de ti. Claro, muchísimas gracias, Federico. Pues yo soy Jennifer Troncoso, soy socia directora de la firma Marcalex Estudio Legal. Somos una firma de abogados, pueden buscarnos en las redes como Marcalex Legal. Tengo más de 11 años de experiencia, fui egresada de la Pucamaima y allí también hice mi posgrado, mi maestría, se llama Maestría en Práctica Legal, la cual fue en conjunto con la Fundación Pellerano y Herrera. Oh, qué bien. Estuve laborando en Pellerano y Herrera durante 6 años y en el año 2016 pues fundé una firma de abogados, me independicé y hoy en este año 2020 abrí Marcalex Estudio Legal. Eh, Fui la fundadora del Centro de Capacitación de la ONDA sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos Qué y bueno. allí estuve en septiembre del año pasado. Básicamente, mi, mi, me he especializado en esto de la propiedad intelectual, así como en asesorar y dar toda la asistencia a empresas y emprendedores en los aspectos de derecho empresarial. Qué bueno. Justamente, como tú estás ligada al mundo de la propiedad intelectual, de la propiedad industrial, ¿cuál es la definición académica de propiedad industrial y propiedad intelectual? Claro, te lo agradezco. Ante todo, un saludo al profesor Lenin Pacheco. Sí, ese, Lenin pertenecíamos, claramente. yo pertenecía al Centro de Emprendimiento de APEC con mucho orgullo. Bueno, Creo que Lenin sigue siendo parte del equipo. Un abrazote. Bueno, muchísimas gracias, Federico. Vamos a comenzar por ahí. ¿De qué es la propiedad intelectual? Regularmente existe mucha confusión con esos términos. Y básicamente la propiedad intelectual es todo lo que protege, es la parte del derecho que protege toda creación intelectual generada a partir de un proceso, ¿verdad? De un proceso creativo, del ingenio y que da lugar a productos o servicios que son totalmente innovadores. Eh, o, no, neces o no, no necesariamente nuevos, sino mejora de productos existentes. pueden ser mejoras de productos existentes y en la parte esta es la propiedad intelectual, ¿verdad? Es todo esto amplio, la gran rama del derecho. Y esta a su vez está dividida, por un lado, en propiedad industrial, que es todo lo que tiene que ver con signos distintivos, y con la otra parte que es creaciones inventivas. Signos distintivos, hablamos de marcas, nombres comerciales, rótulos, denominaciones de origen, indicaciones geográficas. Cuando Los lemas hablamos en entran, los lemas lemas entran comerciales, también. así es. Cuando hablamos entonces de invenciones,
de la parte de creaciones inventivas, estamos hablando de patentes de invención, patentes de modelo de utilidad y de diseños industriales. Las patentes de utilidad, como tú lo dices, son, digamos, procedimientos, nuevos productos, pero que no necesariamente tienen que ser totalmente novedosos, sino más bien que puede ser una nueva utilidad, un nuevo funcionamiento a ese producto ya existente. Cuando hablamos de diseño industrial, es simplemente una nueva forma de ver, una nueva presentación ornamental de un producto. Es una nueva forma de un teléfono, de un asiento, de una silla, de un mueble. Vemos cómo van cambiando las cosas, ¿verdad? Lo que usamos en nuestro día a día. Y pues básicamente esto se protege mediante de estos derechos. Okay. Jennifer, cuando, por ejemplo, aquí en República Dominicana, alguien va a registrar en ONAPI el tema de marca, de lemas, de cualquier invención industrial, por decirlo así, se hace una especie de comparación internacional para machar, para ver si eso no coincide en una nación u otra, porque hay marcas que incluso su nombre y sus submarcas las registran a nivel global para en un futuro poder entrar a esos mercados internacionales. Entonces, eso aquí regularmente se hace, o cuando tú vas a registrar algo en ONAPI, ya sea un nombre comercial, una marca, un lema, un emblema, un logo, solamente se queda a nivel local. Mira, muy buena tu pregunta y es una inquietud que muchos tienen. En la parte de propiedad industrial, que es lo que estamos hablando ahora, todos estos derechos son derechos territoriales. Aplica el principio de la territorialidad. Y por tanto, para tú poder, digamos, proteger y que tú puedas tener derecho de exclusividad sobre tus signos o sobre tu invención, tienes que haber agotado un proceso de un registro previo. ¿Ok? Entonces, cuando tú registras una marca, cuando tú registras un nombre comercial ante la ONAPI, lo estás haciendo solo para República Dominicana, al menos que en el caso de marca, pues tú, en base al Convenio de París, puedas solicitar una certificación de prioridad, por ejemplo, y en base a esa prioridad solicitar a través de abogados de diferentes oficinas, pues a nivel de cada país que te interesa, sea porque tú quieres limitar que otros lo puedan utilizar, o sea porque tú estás interesado en algún momento, quizás no ahora mismo, ¿verdad? Porque estás iniciando tu negocio, pero quizás ves y visualizas en algún momento comenzar una relación comercial con ese país. Entonces, allí tú eliges esos países que te interesan y haces el trámite de registro con una oficina de abogados también de allá. En el caso de las patentes, cuando se hace, perdón, el examen de forma y fondo, ONAPI se limita, por tanto, a analizar que esa marca, que ese signo, solo exista, no exista ningún signo similar o idéntico a uno que haya sido registrado previamente en el país. La única excepción a esto son las marcas notorias. Cuando una marca ¿Qué es una marca notoria? ¿Qué es una marca notoria? Una marca notoria es aquella que es reconocida por el sector al que es dirigido. A diferencia de marcas reconocidas, que son aquellas que son, como su nombre lo dice, conocidas, ¿verdad? Por todas, por muchísimas personas, sin importar el sector. ¿Podemos citar una marca notoria? Claro, una marca notoria, por ejemplo, una marca reconocida sería Lamborghini. Esa es reconocida porque todo el mundo, sin importar que se dedique a ese sector automovilístico, las conoce. Una marca notoria puede ser, por ejemplo, se da mucho en moda o en productos muy especializados que son muy reconocidas por ese sector, pero no necesariamente es popular. Por ejemplo, la marca Louis Vuitton es una marca. ¿Perdón? Ahora, la gente como Louis Vuitton, Sí. Aquí se le conoce como Louis Vuitton, es una marca, pero
se reconoce más por los bolsos. Entonces, Louis Así es. Vuitton viene siendo una marca notoria por los bolsos o en términos generales es una marca notoria. Mira, la marca Louis Vuitton al inicio, no sé si tú te recuerdas cuándo fue que se hizo popular, pero no fue por un hecho muy positivo en la Sí, sociedad. sí, Entonces, sí, sí. antes de haber pasado ese hecho, realmente era notoria, ¿ok? Quienes la Claro, conocían claro. eran aquellos que tenían la posibilidad económica de acceder a poder comprar esas marcas o aquellos que se dedicaban a la industria de la moda. Se hizo Así es. popular, o sea, se hizo reconocida en el país, fue justamente luego de un hecho que todos sabemos y que no vamos a reservar, y que Claro. en todas las esquinas, pues ya se identificó esa marca y desde ahí comienza a ser reconocida. Entonces, estos dos tipos de marcas sí tienen la posibilidad de que cuando tú la vayas a registrar en ONAPI, o sea, si un dominicano va a registrar Louis Vuitton en ONAPI, ONAPI te pueda decir, mira, discúlpame, pero tú no puedes registrar esta marca porque esta Claro. marca, aunque no está aquí registrada, pero es muy Sí, pero reconocida. es muy reconocida, tiene reconocimiento internacional, lo mismo que Coca-Cola, lo mismo que Apple, lo mismo que Toyota, que Honda, o sea, Mercedes-Benz, BMW, Rolls-Royce, etcétera, etcétera. Así es. Entonces, ese es el caso de los signos distintivos y que además tienen siempre que al momento de tú hacer la solicitud, estar relacionado a una actividad comercial o a unos Okay. servicios o a unos productos. Cuando tú registras una marca, tú buscas la protección de ese signo, pero exclusivamente para proteger los servicios o los productos que tú describes. Después de haber Exacto. registrado y obtenido ese certificado, no lo puedes modificar. Por eso siempre recomiendo que cuando tú lo vayas a solicitar, visualices y estés claro de tus objetivos de negocio, de qué tanto tú lo puedes ampliar, pero que nunca vayas a caer en que pueda tener una falta de uso. ¿Ok? Entonces, esas son las cosas Exacto. que hay que tomar en cuenta. En el área de las patentes sí se analiza la novedad a nivel mundial. ¿Ok? Ok. Parte de los Sobre... requisitos, Sí, te escucho. parte de los requisitos para tú obtener una patente de invención, por ejemplo, es que debe ser novedosa y cuando se habla de novedad es a nivel mundial. Tiene que ser, Claro. además, tiene que tener una actitud industrial, o sea, debe de ser reproducida industrialmente, debe ser fabricada, tener esa actitud de poderse fabricar, reproducir, y además no debe ser obvia, tiene que ser producto de un proceso de tu intelecto. Y esos son los puntos. Jennifer, pero ahí quiero detenerme un poco, porque en el caso de del mundo farmacéutico, del mundo de los medicamentos, eh, el genérico, o sea, el componente que se utiliza en un medicamento, a veces se le cambia el nombre, pero al final de cuentas es o un genérico o el mismo producto con otro nombre, o sea, el mismo componente. Ahí es un poco más complejo el tema de las patentes. Las Mira, en el vacunas, por tema, ejemplo, hay medicamentos que te duran 40 años y a los 40 años te caduca esa patente. No sé si se puede renovar, o sea, pero... Y entonces los laboratorios tienen que tratar de crear un medicamento sustituto al que estaban comercializando. sí, te explico lo que sucede. Las patentes, a diferencia de los signos distintivos, eh, por ejemplo, los signos son protegidos por 10 años y pueden ser renovables ilimitadamente. O sea, por Ok, ejemplo, hoy tenemos marca Coca-Cola con más de 100 años con su registro, pero con las claro. patentes no pasa igual. Con las patentes estatal, donde el Estado dice, yo te felicito, tú has hecho una investigación, tú has hecho una inversión costosa para llegar a esto que nos puede salvar, porque en el caso de la medicina nos puede salvar, puede aumentar, digamos, la posibilidad de vida del ser humano, Ujú, pero igual nos puede hacer la vida más fácil, que es toda esta tecnología que tenemos y todos estos productos. Entonces, claro. ¿qué ocurre? A cambio de eso, yo lo que como Estado te voy a dar 20 años de exclusividad para que tú puedas
explotar económicamente esta patente. Al Claro. finalizar estos 20 años, que consta, se cuenta desde el momento de la solicitud de la patente, al Ok. terminar esos 20 años, la patente entra en dominio público. Es decir, Ujú. cualquier interesado puede solicitar los documentos ante la ONAPI o ante cualquier parte, otra parte, institución del mundo que maneja y administra este tipo de derechos y Sí. puede igual acceder digamos, a sistemas que hay de plataformas tecnológicas y digitales que tienen esa base de datos. Entonces, esto permite que al terminar y que ya entra en dominio público, entonces estos, como hablando de la parte de la industria farmacéutica, estas fórmulas químicas, que son las medicinas, pueden ser Ujú. utilizadas. Y eso es lo que se llaman productos genéricos o eso es lo que ellos le llaman marcas blancas. Ya Ujú. existen, ya están en dominio público y por tanto yo me puedo aprovechar y explotarlo yo económicamente. Pero en las marcas blancas también existen en el mundo del comestible, o sea, y en productos más comunes, más básicos. Es decir, tú puedes tener una marca blanca en el mundo del aceite, embutido, etcétera, etcétera. Mira, este tema es muy interesante con relación a la propiedad industrial e intelectual. Yo creo que vamos a tener que organizar otro live con relación a esto. Quise Sí. así tener esa pincelada porque vamos a entrar al tema base. ¿Qué se define como plagio? Sí, antes de ahí, porque nos quedamos en una parte, recuérdate que comenzamos hablando de la propiedad intelectual, que está dividida en propiedad industrial y derecho de autor. Entonces, propiedad Ujú. industrial, dijimos, signo distintivo y invenciones, y ahora el Ajá. derecho de autor. Ok. ¿Por qué te digo esto? Porque entre marcas, cuando hay marcas idénticas, no se habla de plagio. Se puede hablar de infracción marcaria, se puede hablar. ¿Entiendes? Ahí no hay plagio, sino que lo que Espérate, se... espérate, espérate, porque espérate. Yo recuerdo, hay una marca, me parece que en Japón, que se llama Kobe. El mismo tipo de letra que Sony. Eso no es plagio, eso sino es una, ¿cómo le denominaste ahora que se me fue? Infracción marcaria, Infracción marcaria. siempre y cuando Sony esté registrada en Japón, aunque igual Sony es una marca reconocida, ¿ok? Y es Eso es, japonés, ¿no? Que Sony es japonesa al final de cuentas. ok, perfecto. Entonces, eso es lo que sucede. Cuando en un país existen dos marcas similares, evidentemente quien va a tener predominio en derecho es la primera. La primera en el tiempo es la primera en derecho. Y por tanto puede, Por reconocimiento social. en el caso de los signos distintivos tiene que ser necesariamente por el registro, a excepción de los nombres comerciales. Los nombres Ok. comerciales, la misma ley dice, bueno, si tú me demuestras que tú has estado en el mercado, o sea, haciendo actividad de Ujú. comercio desde antes, pues ok. Pero las marcas, primero en el tiempo, primero en derecho. En algún momento Ok. se hizo muy común que en este tipo de países del tercer mundo, personas muy interesadas y quizás por algunos llamados vivos, pues solicitaban el registro de marcas que en otros países eran reconocidas. No sé si tú recuerdas el caso de Uber en el país, Ujú. que Uber fue registrada, la marca, por una de las federaciones, de las instituciones que tienen que ver con el transporte de nuestro país. Y Sí. cuando quiso venir la titular, la verdadera empresa Uber, la que sí se reconocía, pues se encontró con esta situación. Y claro, se inició todo un proceso legal que evidentemente derivó en que el mejor derecho lo tenía Uber, la empresa extranjera. ¿Y cuál era el interés de los locales, o sea, de los dominicanos que registraron esa marca? Eh, Primero, hacer una oposición a que ellos puedan utilizarla aquí, esa marca, Claro, o segundo, claro, beneficiarse económicamente de ella. Entonces, claro. cuando exista eso, que alguien o alguna compañía utilice
o una denominación igual o idéntica, similar a la tuya, o utilice algún parte de tu diseño también igual o similar al tuyo, entonces tú puedes iniciar un proceso por infracción marcaria de manera judicial o puedes iniciar acciones administrativas ante la misma UNAPI. Y esas son las fórmulas de resolver. Pero entonces, Cuando, pero la definición del concepto plagio, ¿cuál es? entonces, cuando Porque nos vamos a derecho de autor, en derecho de autor, entonces, ¿qué protege el derecho de autor? Protege obras, eh, protege todo lo que tiene que ver con obras, expresión artísticas y literarias. O sea, expresión artísticas, literarias y científicas, que es lo que comúnmente se denomina obras, sean novelas, libros, diseños, algunas, por ejemplo, hasta algunos elementos de la moda pueden ser también reconocidos como artísticos y por tanto registrar. Y es en el derecho, en esta materia de derecho de autor, cuando se puede hablar de plagio. ¿Qué significa el plagio? El plagio es tú utilizar, ¿verdad? Una obra o una parte de una obra y hacerlo pasar como tuyo. Eso aplica a literatura, eso aplica a música, eso aplica a pintura, obra audiovisual, a todo. Todo lo que es derecho de autor puede aplicar el plagio. El plagio es cuando tú te aprovechas de alguna obra que ya existe y quieras sacarla, sacar un fragmento o cambiar mínimamente aspectos de ella para hacerlo pasar como tuyo. Y tú aprovecharte entonces de los beneficios económicos de su reproducción. Entonces, el caso que ha estado desde el martes en la palestra, que es el tema del logo de la nueva campaña de marca país, República Dominicana, su comparación con otros, entra en categoría de plagio. Así es, mira, yo justamente explicaba ayer de que como al inicio no había aparecido este señor, sino que solamente se hablaba de la posibilidad digamos, de similitud o semejanza o identidad total con otras Claro. marcas existentes, pero no registradas en República Dominicana o en principio no sabemos. Entonces ahí lo que se hablaría es de infracción marcaria. Pero cuando ya el señor, que es un ruso, alega ser, declara que él alega ser el autor de este diseño, por tratarse de un diseño, entonces ya estaría protegido de derecho a autor. Ok, entonces en este caso, Jennifer, en caso de que él, valga la redundancia de la palabra, se constituya en parte demandante, ¿cuál es la implicación para quienes cometieron el plagio y cuál es la implicación para el usuario de ese signo distintivo que en este caso seríamos nosotros como país? Porque aquí hay dos actores que pueden determinarse como infractores de marca y al final de cuentas plagiadores. Mira, como infracción de marca habría que ver si las marcas existen registradas aquí en ONAPI. Si no le existen, pues lo obviamos. Y yo creo que no le existen. Lo que sí es que podría hablarse de plagio por la excesiva similitud que existen entre los signos. El autor, entonces, aun cuando es ruso, tiene derecho a accionar en República Dominicana porque en el derecho a autor no existe el principio de territorialidad. Bueno, más bien, en razón del convenio de Berna, los Estados miembros aseguran los derechos de todos los ciudadanos de sus países, aún en otros Estados miembros. Y este mismo convenio también reconoce la protección de la obra sin importar el registro previo. Entonces, es por eso que aun cuando no está registrado aquí, el ciudadano ruso puede actuar. ¿Cuáles son las acciones que él puede tener, que él puede iniciar, que él puede hacer? Primero, una acción, una demanda civil en reparación de daños y perjuicios, ¿verdad? Por justamente el daño que se le ha causado. Y en este caso, entonces, él puede solicitar
la reparación que pueda ser, que él entienda, pero que pueda ser dentro de un, digamos, que pueda ser evidenciado ante un juez de que Ujú. ciertamente sea así. ¿Por qué? Porque en las acciones civiles es el juez que toma la decisión final sobre cuál es Sí. el monto de reparación de acuerdo a lo que los abogados se le demuestran. Eso por un lado. Ok, en En este este caso, vamos a graficar varios escenarios. Escenario en el cual él se constituye en parte demandante, ¿qué tribunal estaría conociendo esa solicitud de esa demanda? Si es un tribunal internacional, si existe la audiencia de conciliación. Eh, sí, te explico. Vamos a ventilar ese escenario. Ok, si el autor decide iniciar una acción civil, pues iría ante la presidencia de la Cámara Civil y Comercial para que designe una de las salas y allí se conozca el proceso. Es ¿Quiénes, decir, aquí en el contra país, quién? Sí, aquí en el aquí país. en el país, porque aquí Pero, es que se está. pero, pero hay que señalar que dentro de las empresas que estuvieron involucradas en este proceso, hay una empresa mexicana que acaba de emitir un comunicado diciendo que la empresa local, es decir, la empresa de Dominicana, no estuvo involucrada en la creación, entre comillas, del logo. Entonces Claro, ahí pero que tendría extraterritorialidad la demanda. sí, pero te puedo explicar. La labor se realizó aquí y el producto se entregó aquí. Y el cliente a quienes ellos se le entregaron fue el Estado Dominicano y está aquí. Entonces, el Ok. Estado Dominicano, en razón de la cadena de responsabilidad, también puede ser demandado por este presunto autor. Ujú. Este autor puede demandar al mismo tiempo tanto a las empresas involucradas, todas, así como al Estado Dominicano. Se Ok. conocería allí y la condena sería una reparación de daños y perjuicios. Ok, También, si él también el, quiere, bueno, sí, respóndeme por favor el sí, tema de la audiencia de conciliación. también el autor puede iniciar una acción penal. La acción penal sería justamente por acción pública y Ujú. la fiscalía puede iniciar un proceso, como casi siempre lo inicia, un proceso conciliatorio. Si no ocurre nada en esa primera vista, pues pasa ya, presenta una acusación formal y continúa el proceso de ordinario, digamos, penal, ¿verdad? ¿Cuáles serían las consecuencias? Bueno, el autor puede, en un proceso penal, solicitar la imposición. Ahora sí, porque en el caso de la parte penal es personal. Entonces, ¿contra quién puede solicitar penas privativas de libertad? Contra la empresa que ha declarado ser la responsable y la que hizo el diseño. Entonces, va a demandar contra la empresa, pero va a solicitar las penas privativas de libertad a los representantes legales de esa empresa. Eh, Tú crees que llegaría a ese extremo de pedir apremio corporal? Porque ya eso es como que un poquito exagerado, yo creo. Desde mi punto de Mira, vista, no sé. ok, si tú quieres, déjame concluir la tercera opción que tiene el autor. El autor puede iniciar un proceso de conciliación y mediación y lo puede iniciar directamente ante el Centro de Mediación y Conciliación de la OMPI, como Ujú. también lo puede iniciar ante la Oficina Nacional de Derecho de Autor, que tiene el personal y tiene un centro diseñado para esto. Y tiene un acuerdo con la OMPI para que le reconoce la facultad que tiene para dirimir este tipo de asuntos, pero además Perfecto. desde aquí mismo, desde la onda, se puede llenar un formulario y solicitar que el mediador o conciliador de turno sea uno de los de la OMPI, ¿ok? Pero se realiza aquí, en República Dominicana. Esas son las tres vías que tiene el autor. Esas son las Ok. tres vías para accionar que tiene el autor. Me preguntas que qué yo pienso si una acción penal sería prudente. La verdad que siempre en este tipo de casos, como el mismo supuesto autor, digamos el ruso,
comenzó a indicar de que él no tenía conocimiento de esto, que no ha negociado nada con el Estado, pues lo ideal es que se haga un primer acercamiento y Ok, ver cuál arreglo se pudiera llegar. Si no hay claro, arreglo entre las partes, pues él tiene todo el derecho de accionar como corresponda. claro. Bueno, y en el caso, vamos a otro escenario. Claro. El ruso, el autor, el que se indica como el principal autor del logo, dice, mira, yo lo único que quiero es participar de las ganancias que genere esa producción visual. ¿Cómo se puede determinar de que con la explotación de ese logo modificado, plagiado, como le quieran llamar, usurpado, yo puedo generar ingresos, yo puedo generar un royalty al final del año o por un tiempo en específico? Porque, como tú lo sabrás, como especialista en estos temas, si yo compongo una canción, la registro en ASCAP o una melodía, y esa melodía Ujú. comienza a rodar el mundo, lo que esa melodía genere, yo soy partícipe de esa ganancia. Claro, así es. Mira, en este caso hay un contrato que de hecho es público y se puede determinar, no el monto exacto de la parte que corresponde al diseño del logotipo, ¿verdad? Pero sí te Ajá, puede dar ideas para hacerlo. Entonces tú puedes de ahí partir para tú identificar cuál fue el monto de ganancia que recibió esa empresa por ok, haber utilizado tu diseño. Pero claro. además hay un daño y hay un daño moral, los autores tienen un derecho moral, que es Ujú, justamente el de paternidad que fue afectado. Y ya, aparte de los beneficios per se, le corresponde también una indemnización y una reparación por los daños y perjuicios, que claro, todavía recientemente la empresa mexicana sigue argumentando que es la titular y ok. que llegó a la, digamos, al diseño de este logotipo por un trabajo intelectual de su equipo, que le demoró que sé yo cuántos años. Entonces, ahí Ok, vemos que todavía el derecho moral ha sido, pues, vulnerado. ok. En el caso del usuario, que seríamos nosotros, como país, como nación, yo puedo constituir una barra de defensa en caso de que exista un proceso abierto y alegar ignorancia totalmente de eso y decir, bueno, yo contraté esta empresa me mostró un diseño basado en un proceso creativo, cogí ese diseño como bueno y válido, me gustó, lo pagué, pero yo no soy partícipe de la creación, del proceso creativo, que es como los publicistas y los creativos. La República Dominicana, en caso de que el señor ruso se constituya en demandante, yo espero que no. Yo lo que quiero es que cambiemos el logo. Eso es lo que yo quiero. ¿Tú quieres que cambie? ¿Tú quieres que cambie el logo? Sí, no, no, lo que pasa es que ese logo no dice nada y el RD tampoco dice nada, ¿de acuerdo? Porque nosotros no nos llamamos RD, nosotros nos llamamos República Dominicana. Porque Mira, para decir, bueno, te digo algo, yo que estoy en el mundo de la comunicación, mira, todos los países, lo primero es que República es un modelo de gobierno y todos los países jurídicamente se llaman república, pero no explotan el nombre de república, o sea, Uruguay, Argentina, Brasil, no lo explotan. Y cuando tú te vas al concepto de marca país de esos países, ninguno dice república, todos hablan de México, de Brasil, de Uruguay, de Colombia, de Perú. El nombre por el cual se les reconoce es una marca notoria. Entonces, eso de RD, eso somos nosotros. El único país del mundo que utiliza una sigla que lo conoce el mundo entero es Estados Unidos, USA, pero después más nadie. Mira, muy interesante tu punto de vista. La verdad, yo en el diseño pienso lo mismo que tú. O sea, yo siento que somos un país demasiado creativo, somos un país donde tenemos, por Dios, dos géneros musicales que son patrimonio mundial, patrimonio de la humanidad, Claro, donde además tenemos deportes sumamente reconocidos. O sea, tenemos toda una industria creativa y sobre todo tenemos muchísimo, digamos, activo patrimonial, histórico, cultural, que pudiera ser
parte del diseño. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Claro. En caso de lo que me planteabas, de que si el Estado Dominicano puede evidentemente plantear eso como medio de defensa, sí, yo lo haría. Yo como abogada del Estado, lo primero que diría, mira, espérate, yo soy un tercero adquiriente de buena fe, digámoslo así. Yo he sido al igual o sea, yo he sido al igual que el pueblo dominicano, engañado, no sabía de esto, pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que tú como empresa, tú como República Dominicana, tú como Federico, tienes una obligación de hacer un due diligence. No importa que tú le pagues al diseñador, tú tienes que tener un compromiso de verificar si existe o no algo similar. Y me pasó, o sea, yo he hecho esa historia, yo tuve que cambiar muchas veces el diseñador, porque me enviaba modelos que ya estaban listos, que ya aparecían en las redes, que ya aparecían en el Internet. Pero además de esto, recuérdate que el derecho de la propiedad intelectual está consagrado en la Constitución Dominicana y está consagrado en convenios internacionales. Entonces, no es verdad que tú vas a escudarte en una negligencia para tú entonces no respetar este tipo de derecho. Ahora bien, ¿qué es lo que corresponde como Estado Dominicano? Lo que debería haber hecho el Estado Dominicano es haber tenido una cláusula en su contrato sobre propiedad intelectual y no lo tiene. Cosas que no solo ocurren en el CIRD, que ahora es llamado Pro Dominicana, sino que ocurre en todas las instituciones y apuesto que en muchas empresas. Porque me ha tocado, o sea, yo tengo una labor y una banderita de propiedad intelectual que a todos mis clientes me dicen, pero ¿para qué? Vamos a colocarlo. Mi cláusula de propiedad intelectual no falta ningún contrato. Y ahí no estuvo, ahí no se sabe ni siquiera quién es el titular de ese producto entregado por parte de esa empresa. No lo dice el contrato. Y la ley es muy clara al respecto. Entonces, si no vamos a la ley, ¿a quién corresponde realmente ese diseño? Eso es por un lado. Lo que sí el Estado, y gracias a Dios que pudo, por lo menos eso, integrar en ese contrato fue una cláusula de exoneración o de eximente de responsabilidad donde indica de que donde ella no sería responsable, el Estado no sería responsable y que por tanto la empresa con la cual se firmó este contrato sería la única responsable de, digamos, reparar cualquier daño, cualquier perjuicio que pueda provocar a alguna persona o empresa por la ejecución de su contrato. Y es en base a esta cláusula que el Estado entonces pudiera, digamos, solicitar en algún tribunal desligarse del proceso o si es condenado, entonces repetir en contra de la empresa. Es decir, me condenan como Estado Dominicano junto a esas empresas por la cadena de solidaridad, de responsabilidad, tener que pagar 30 millones de pesos, vamos a decir un monto. Entonces, ¿qué va a pasar? El Estado pudiera solicitar asimismo a estas empresas, demandarlas y solicitar a estas empresas que sean las únicas responsables y que igual solicitar también en una demanda una reparación de daño y perjuicio por todo este escándalo que le ha provocado una negligencia y un plagio por parte de ellos. Claro. Bueno, Jennifer, yo creo que este tema que tiene sus derivados y sus colaterales es muy interesante. En un live no se va a tocar todo, siempre se tocan las principales pinceladas. Yo te agradezco este tiempo que has dedicado para compartir con nosotros tus conocimientos. Sobre este tema vamos a hacer varias series, no tan solo sobre el tema del plagio, sino el tema de los lemas, los emblemas, los slogans, la propiedad intelectual sonora. Yo recuerdo que hace muchos años, me parece que el sonido de su celular, de sus equipos móviles cuando estos encendían, para que la gente distinguiese cuando usted tenía un Nokia y lo encendía. Incluso existe propiedad intelectual
gustativa Olfativa. y Marcas olfática. olfativas. Sí, o sea que es un tema muy interesante. No te voy a sacar todo el jugo ahora para dejar un poquito para más adelante. Ya tú eres parte de este staff que compone el Light de Fede en sus diferentes series y te agradezco de verdad este tiempo. Gracias, gracias Federico, gracias por la oportunidad de conversar sobre esto, pero sobre todo desde un punto de vista de hacer Claro, conciencia para el respeto a la propiedad intelectual, de hacer conciencia de la importancia del registro de la propiedad intelectual y sobre todo de hacer conciencia de que como personas, como ciudadanos, pero también como empresas y como estados, tenemos que tener a lo interno políticas de propiedad intelectual. Y preocuparnos por esto, porque como vemos, habíamos escuchado de, wow, ¿cuánto vale una marca? Está pasando tal cosa, pero ¿con qué tanta irresponsabilidad hemos actuado nosotros? claro, Y hemos visto claro. muchas empresas que iniciando, abriendo locales, han tenido que botar todos esos materiales publicitarios y volver a cambiar, porque el logo o el diseño le pertenece o infringía derechos de terceros. Entonces, básicamente Así por es. ahí debe de ser el legado y debe ser el objetivo de esta comunicación. Esperamos haber cumplido con esa parte, ¿verdad, Federico? Bueno, con creces, con creces. Los buenos aquí repiten. Así es. Cuenta conmigo, Bueno, un claro, abrazo. ya para hacer y realizar la serie. Muchísimas gracias, Así Federico, es. por la invitación. Bueno, gracias a ti. Hemos conversado con Jennifer Troncoso, abogada especialista en propiedad intelectual, hablándonos sobre el tema del momento, que es las implicaciones legales que puede tener una empresa, un país o una persona en caso de cometer y de comprobarse un plagio.